Hola, hola, bienvenidos a esto que es Enlace Semanal. Y esta es su sección, Mercados Financieros y Bolsa de Valores. Esta semana vamos a tratar un tema muy importante que es la geopolítica. ¿Qué es lo que está pasando con el mundo, Estados Unidos? El presidente Trump le declara la guerra a Brasil, le declara la guerra a Lula, le declara la guerra a Boric en Chile. Y parece ser que vamos de nuevo a comenzar otra etapa de los nuevos aranceles. Vamos a ver cómo reacciona el mercado, porque el mercado está realmente sobreextendido, lo que nos dice a nosotros que cualquier problema con aranceles, que se perciba que hay problemas, un aumento en los mercados accionarios, eso puede tumbar la bolsa. Pero tenemos que esperar primero la reacción de la bolsa. Recuerde que nosotros no podemos sobrereaccionar. Las noticias llegan, el mercado reacciona, entonces usted toma medidas consecuencias. Miren, ahí estamos viendo las 10 compañías que corren el Nasdaq. Eso es una locura. Más del 50%, esas 10 compañías, de las 100 compañías tecnológicas que pertenecen al Nasdaq, esas 10 son más del 50%. Y yo le quiero decir cuáles son esas 10 compañías que corren definitivamente el Nasdaq. Nvidia tiene un 9.4% en el Nasdaq de peso en el movimiento en el Nasdaq. Microsoft 8.6, 8.8, Apple Computer 7.4, Amazon 5.22, Avigo 5.1, Google 4.7, Meta, que es Facebook 3.8, Netflix 3.2, Tesla 2.5 y Costco 2.5. Esas 10 compañías son más del 50% del Nasdaq. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando esas 10 empresas tecnológicas se mueven para arriba o para abajo, afectan el índice completo. Pero cuando afectan el índice completo, afectan el mundo tecnológico. Porque esa compañía corre en el índice. Más de un 50% de peso en el movimiento del índice es una locura. Es devastador para cualquier problema que haya en el mundo, ya sea geopolítico, ya sea de guerra, y que haya un problema en el Nasdaq. Esas 10 compañías si colapsa el Nasdaq definitivamente. Y con ella, las otras 90 compañías que componen ese índice del Nasdaq. Pero no solamente es el Nasdaq. Recuérdense que la tecnología arrastra otros índices también, como el S&P 500 y como el Dow Jones 30. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque hay una guerra geopolítica, una guerra arancelaria que va a traer gravísimas consecuencias, letales consecuencias a la economía global y por descalificación a nuestra economía. El presidente Trump, con su desregularización, acaba de descubrir depósitos de tierras raras en Wyoming por la desregularización del presidente Trump. ¿Por qué esto es tan importante para Estados Unidos? Porque por primera vez posiblemente se pueda buscar tierras raras en el mismo terreno de Estados Unidos. No habrá que ir a China ni a otros países, sino dentro de Estados Unidos. Y eso es fundamental porque entonces el mundo o Estados Unidos va a depender menos de otros países y va a consolidar su imperio, va a consolidar su hegemonía. Porque si tiene las tierras raras en su propio territorio, va a buscar cómo explotarla. Nuestra pregunta es, ¿por qué antes esto no se había hecho? Nosotros somos y hemos sido unos sérios críticos del presidente Trump, y ustedes lo saben. En más de un 80%, 85% estamos en contra de su política, pero hay una gran mayoría de su política que nosotros la apoyamos. Y es como la política transgénero, la degeneración que tenía el Partido Demócrata con el LGBTQ, de imponernos a nosotros en la secuela la agenda LGTB. Eso es una aberración y eso es una degeneración. Por eso perdió el Partido Demócrata. Lo mismo que la inmigración masiva sin control, que trajo muchos y graves problemas. Fíjese, el presidente Trump, que nosotros estamos de acuerdo con esa política, acaba de cortar en alimentos y en inscripciones en Health Benefit a los inmigrantes ilegales. Pero los inmigrantes ilegales en República Dominicana se llevan el 15% del presupuesto de la salud. Eso no lo aguanta nadie.
Eso representa 40.000 millones de dólares para Estados Unidos. Y tiene que ser así, y debe ser así. Y nosotros no estamos en contra de la política ni de la inmigración, no. Nosotros estamos en contra que los inmigrantes que no tienen documentos, no pagan impuestos, entonces nosotros tenemos que pagarle la salud a ellos también. Y que nuestras parturientas no tienen derecho en nuestros hospitales. Y no tienen derecho a obtener medicina. Y no tienen derecho a una atención primaria. Entonces eso hay que eliminarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Eso hay que ponerle freno. Porque Estados Unidos le está poniendo freno a eso. Y ya el presidente Trump eliminó eso. Y eso representa 40.000 millones de dólares para Estados Unidos. Por eso es tan importante en esta guerra geopolítica. Porque el presidente sabe que necesita financiamiento. ¿Pero contra quién? Contra el socialismo. Pero mire qué bueno lo que dice el presidente Milei. El socialismo es una plaga y un cáncer que debe ser eliminado. Solo sirve para traer miseria y pobreza. Javier Milei. Pero él no está equivocado con eso. Nosotros estamos totalmente de acuerdo y hemos ido un poquitico más lejos. Nosotros definimos el socialismo como una asociación de malhechores que se junta para delinquir. Y ahí están las pruebas de los países socialistas y su PIB per cápita. Pero yo lo voy a recordar la memoria. El PIB per cápita de Venezuela son $4.000. El PIB per cápita de Nicaragua son $3.000. El PIB per cápita de Honduras son $3.000. El PIB per cápita de Colombia son $8.000. Cuba no tiene, para que tengamos una idea. El PIB per cápita de Corea del Norte son $2.000. O sea, todo es pobreza total. Porque el socialismo es una asociación de malhechores que se juntan para delinquir y que destruyen la economía de los pueblos, expropian las empresas. Usted no tiene derecho al derecho de autor ni derecho a propiedad y se lo confiscan todo. Y por eso el presidente Trump le acaba de imponer a Brasil 50% de aranceles por culpa de Lula. Dice Lula que nosotros estamos de acuerdo con la competencia. Ahora bien, Dios nos libre y que el mundo caiga en manos de la agenda socialista, de esa asociación de malhechores, porque Lula es corrupto también, ¿eh? A Lula no está preso, no porque no había prueba contra él, sino porque hubo un problema técnico en las pruebas. Eso me recuerda cuando O.J. Simpson, que se vandalizó las pruebas y por eso él salió en libertad. Lo mismo pasa con Lula, porque el jefe de gabinete de Lula estaba preso a 30 años, Dirceu, por corrupción y robo, el ministro de gabinete. Pero lo mismo Joao Santana también. O sea que Lula es una persona totalmente corrupta y eso lo sabemos todos. Ahora tiene la posibilidad ahora de reivindicarse. Pero Lula ha montado una campaña en contra del dólar para favorecer al socialismo del siglo XXI. Entonces Dios nos libre y nos coja confesado que el mundo caiga en la agenda del socialismo del siglo XXI. El presidente Trump también confirma arancel de 50% para Chile. Eso para Boric también, que también desafortunadamente es socialista. Menos venenoso, pero también lo es. Entonces, esa agenda que nos quieren imponer ellos y que nos quieren hacer creer a nosotros que el problema es con el dólar, que ellos no quieren depender más del dólar ni del capitalismo salvaje, pero ellos viven del capitalismo. Entonces, usted no puede estar con Dios y con el diablo. Usted vive del capitalismo, su economía es una economía de mercado, pro mercado, y entonces usted quiere imponernos a nosotros su voluntad de irrespeto, de no tener derecho de autor, derecho de propiedad, de violar los derechos humanos, porque ¿cuál es la intención de Lula? Que crea una moneda con el BRICS. El presidente le acaba de decir que a todos los países que se alineen con el BRICS, 10% de aranceles. A Brasil, 50%. Ahora el presidente también está combinando la Reserva Federal a que baje la tasa de interés. Recuérdense lo que le dijimos, que hay 10 trillones de dólares que Estados Unidos tiene que refinanciar. Y no es lo mismo financiarlo a una tasa de 3%, 4% que refinanciarlo a una tasa de 2%. El presidente dice que tenemos 3 puntos por debajo. Our Fed rate is at least 3 points too high. O sea, 3 puntos demasiado alto. Too late. It's costing the U.S. 360 billones de dólares as a point per year. O sea que le cuesta, por cada punto, le cuesta 360 mil millones de dólares por año.
In refinancing COGS, not inflation. Companies putting into America, the hostess country in the world, lower the rate. Eso es un mensaje directo al señor Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, para que baje la tasa. Se presume que el presidente de la Reserva Federal va a renunciar. Eso no lo tenemos confirmado, pero eso es lo que se escucha. Se presume que va a renunciar. Parece ser que el presidente le está tumbando el pulso y quiere imponer su política de no socialista. Porque recuérdense que el presidente de la Reserva Federal es prácticamente una política socialista. Pero eso está por verse. Vamos a ver cómo reacciona el mercado. Ahora, ahí vemos la noticia de Lula. El socialista Lula da Silva intensifica la ofensiva de los BRICS contra el dólar y desafía abiertamente a Estados Unidos. Miren, el mundo no es unipolar, es bipolar. Ahora, nosotros tenemos dos opciones. O estamos con China o estamos con Estados Unidos. Ahora, si la agenda, la que prevalece en el mundo es la agenda china, el yuan será la moneda de reservas internacional. Pero China no respeta los derechos humanos, ni respeta derechos de autor. Usted no tiene derecho de expresión tampoco. Entonces, Lula también es corrupto. Entonces, ¿quién es el BRIC? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero ya India dice que le va a dar la espalda, que no anda persiguiendo detronar al dólar y que sea una moneda BRIC que tome el control del sistema financiero internacional. ¿Por qué esto es tan importante? Porque esto no es un asunto financiero, es un asunto de geopolítica, es un asunto de intereses. Y el imperio, si quieren su moneda, como dice Lula, que quién fue que nombró al dólar como moneda hegemónica del sistema financiero, bueno, eso fue después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, si tú quieres detronar la moneda, entonces el imperio se va a defender y va a pelear. El imperio comenzó a atacar a los países socialistas y a los BRICS y le impuso ya 10% de aranceles a Brasil 50, a Chile 50 y contra todos los que se alineen, dice el presidente, que no tendrán acceso a la wonderful economía de los Estados Unidos, a la maravillosa economía de Estados Unidos. Entonces la guerra es declarada, es a muerte, es por sobrevivencia. El imperio sabe que es ahora o nunca. Ahora, los mercados tienen graves problemas, gravísimos problemas, porque esta incertidumbre está llevando a grandes compañías a la quiebra y ya tenemos un porcentaje mayor de quiebra que en los años anteriores. ¿Qué nos dice a nosotros? Que parece ser que van a seguir aumentando 371 compañías en lo que va de quiebra, ya quebrando en su punto más alto. Entonces, eso significa que habrá despidos masivos y una ralentización de la economía, todo producto de esta política y esta guerra, no solo arancelaria, sino por el poder mundial y esta guerra geopolítica. Es decir, que les exhortamos que a partir de ahora vamos a observar los mercados, porque los mercados todavía no comienzan a reaccionar a esta nueva política de aranceles y tenemos que esperar. Ahora, la bolsa nos dirá a nosotros cuáles serán los próximos pasos que tendrán que tomar los gobiernos para protegerse y proteger las empresas y así proteger los empleos en nuestras economías. Hasta aquí nuestra sección Mercados Financieros y Bolsa de Valores. Será pues hasta la próxima semana.